Ya, sean todos muy bienvenidos a un nuevo estudio, ¿cierto?, de este libro, El Misterio de la Profecía. Nos reunimos cada sábado a las 5 de la tarde por Zoom y grabamos, ¿cierto?, esta sesión de estudio para que ustedes también lo puedan ver acá por Facebook. Les mandamos un grande abrazo, ¿cierto?, deseando las más grandes bendiciones para cada uno de ustedes y también para quienes nos acompañan aquí, ¿cierto?, en la reunión de Zoom. Estamos estudiando este libro, un libro muy bueno que salió el año pasado, que es un libro que nosotros consideramos importantísimo y bueno, ¿cierto?, para estudiar en esta cuarentena, que es El Misterio de la Profecía, un libro que ustedes también pueden obtener si se contactan conmigo, se lo podemos enviar a su hogar. Este libro pareciera como que providencialmente fuese escrito para que lo estudiásemos este año, ya que fue escrito el año pasado por el pastor Mark Finley y Lauren Way, que es un teólogo, los dos escribiendo desde sus áreas, ¿cierto?, evangelismo y teología, y hablando, ¿cierto?, acerca de los últimos acontecimientos finales de esta tierra y temas contingentes que están ocurriendo hoy. Así que bienvenido, ¿cierto? Y muchas gracias por darse cita acá y por estar viendo esta transmisión también. Recuerden que todos los videos de este estudio están aquí en este mismo canal de Facebook, así que lo pueden ver, lo pueden nuevamente repetir, ver, ¿cierto? Y también compartir, ¿ya? Ya vamos en el capítulo 17, capítulo número 17, y el título de este capítulo es el siguiente, que es una pregunta, ¿cierto? Una frase que hemos escuchado, que nosotros mismos hemos, hemos hecho. ¿Sí? Si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Eso es algo que nos hemos preguntado nosotros mismos y también la gente nos ha preguntado a nosotros, ¿no? Que se supone que solamente hay un Dios. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Saben que acá en Chile, por ejemplo, el país donde nos encontramos, saben que cada mes se crean 12 nuevas congregaciones de una nueva, cierto, índole, de una nueva, cierto, movimiento. Hay tantas denominaciones, ¿cierto? Bueno, vivimos en un país laico acá al menos, con libertad religiosa hasta ahora, y en diferentes lugares cada vez se están haciendo nuevas congregaciones, nuevas iglesias, nuevos movimientos, nuevos grupos, ya que a veces, ¿cierto?, hay disputas en creencias, todo eso, entonces sale alguien, ¿cierto?, que quizás es familiar, ¿cierto?, hijo pastor o parte de una iglesia, y no le gustan mucho las prácticas o tiene una visión diferente, entonces va y crea una nueva iglesia a su estilo, y ahí, ¿cierto?, invita a todos sus amigos, ¿cierto?, personas, y trae nuevos miembros, ¿ya? El problema no es Dios, el problema es que hay muchas iglesias, ¿sí? Y cada una, ¿cierto?, tiene una visión diferente de Dios, o sea, como que cada iglesia tiene una visión diferente o refleja una imagen eh, que difiere a las demás sobre Dios. Entonces vamos a tratar de responder, ¿cierto?, esta pregunta en base al estudio de hoy y también en base al estudio de su palabra, ¿no?, del estudio de la palabra de Dios. Entonces, miren, como ya les he comentado antes, la isla de Patmos, que es la que pueden ver, ¿cierto?, ustedes ahí en pantalla, es la isla, ¿cierto?, donde fue exiliado, ¿cierto?, Juan, el último apóstol, el discípulo amado, ¿ya? Casi con 90 años, ¿cierto?, fue exiliado por ahí, ¿cierto?, cerca del año 90, 95, 100 después de Cristo, fue exiliado a esta isla, ¿cierto?, para cierta medida, ¿cierto?, callar su boca. Él era conocido en aquel entonces por los primeros cristianos como el evangelista, Juan el Evangelista, el anciano, ya que él se encargaba de varias iglesias y era el último discípulo apóstol que quedaba, ¿cierto?, original de los 12, vivo. Entonces, los romanos, que lo que hicieron, quisieron acallar su voz, callar su boca, entonces lo enviaron al exilio a esta isla. Pero en esa isla recibió, ¿cierto?, una inspiración providencial, ¿no? Ahí Dios le habló y el Señor, ¿cierto?, le comunicó a través de su Santo Espíritu, a través de su ángel, una misión que tenía para él, aún, ¿cierto?, de sus últimos años de vida, que era el escribir el libro de Apocalipsis. Nosotros conocemos la historia y ya hemos repasado ese estudio. Pueden verlo en los videos anteriores, donde repasamos, ¿cierto?, el estudio, ¿cierto?, de las iglesias de Apocalipsis, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos la historia. Ahí, ¿cierto?, Jesús se presenta en Apocalipsis capítulo 1, se presenta y dándole, ¿cierto?, la revelación, su revelación, mostrándose, ¿cierto?, a sí mismo, ¿cierto?, qué es lo que estaba haciendo Jesús. Recuerden que todo el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús, quién es Jesús, cuál es su naturaleza, qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer. Todo eso es el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, no solamente la revelación de Él, sino que su propia revelación. Entonces se presentan los primeros versículos, ¿cierto?, de esta manera y dándole la orden de que envíe este mensaje, esta revelación a las 7 iglesias que están acá, ¿no? Las 7 iglesias del Apocalipsis, que se encuentran tanto en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Ya en la primera parte ahí se presenta Jesús, Juan le manda unos saludos a los hermanos, ¿cierto?, que están en Grecia, en parte de Turquía,
y a las iglesias donde va a ser enviada esta carta, ¿no? Estos mensajes. Entonces acá están las 7 iglesias, ¿no? Ya la hemos estudiado. Y quiero solamente enfatizarme en 2, que muestran la realidad espiritual que vivimos hoy en día y la realidad espiritual, ¿cierto?, de las iglesias en el último tiempo. Y así se puede demostrar 2 tipos de cristianos que hay hoy en día. Ya la primera, ¿cierto?, es la iglesia de Filadelfia. Acá pueden ver la iglesia de Filadelfia o los restos de ella. Muy bonito. Como pueden ver, ¿cierto?, en Turquía, la parte baja de Turquía. Aquí está la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia, ¿cierto?, es una de las últimas, ¿cierto?, de la sexta, ¿cierto?, iglesia. Eh, y esta iglesia tiene la particularidad que solamente recibe elogios. Los mensajes de tanto Apocalipsis 2 y el capítulo 3, Jesús le va dando a cada una de las iglesias un mensaje especial, les da cierto un halago, una reprensión y un consejo. Pero lo particular es que con la iglesia de Filadelfia solamente le da elogios. O sea, esta iglesia no tiene nada de malo, solamente la felicita. Felicita, ¿cierto?, su actuar, como es, y dentro de la mirada de Jesús, esta iglesia era muy buena, era perfecta, así, ¿cierto?, con sus hermanos, ¿cierto?, los miembros de esta iglesia. Tanto así, ¿cierto?, que acá en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, esta iglesia ha luchado contra la persecución, ha luchado, ¿cierto?, contra la tentación, contra las burlas, pero aún así, ¿cierto?, sigue guardando la palabra, ¿no? No ha, ¿cierto?, ido por ídolos, ¿cierto?, como la han ido otra iglesia, no se ha contaminado con Babilonia, con Betsabel, no ha sido, ¿cierto?, parte de sectas, ¿cierto?, como las otras iglesias lo hicieron, sino que esta iglesia ha sido perfecta, ya ha retenido y guardado la palabra de Dios y no ha negado su nombre, o sea, ha sido fiel hasta el último momento, ¿ya? Entonces, miren lo particular, que acá Jesús le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Interesante, no sé si ustedes ya se habían dado cuenta de esta frase particular cuando ya habíamos estudiado o habían estudiado ustedes anteriormente las iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Acá, cierto, en 1 Corintios también se menciona una puerta. 1 Corintios capítulo 16, versículo 9 dice: porque se me ha abierto una gran puerta, una puerta grande y eficaz, y hay muchos adversarios. Miren qué interesante. O sea, que en el último tiempo se abre una puerta para la iglesia de Dios, se abre una puerta, y la cual nadie puede cerrar, una puerta por la cual pueden entrar, ¿no? ¿Qué se referirá a esta puerta? Bueno, pues la época, ¿cierto?, en la cual se interpreta la iglesia de Filadelfia. Recuerden que las iglesias de Apocalipsis tienen una interpretación tanto en su tiempo histórica, pero también una interpretación profética, ¿ya? O sea, este era un mensaje que Jesús estaba dando para la iglesia de Filadelfia en aquel entonces, pero también un periodo de tiempo particular. Entonces, el periodo en el cual transcurre, ¿cierto?, la iglesia de Filadelfia, eh, que es antes, ¿cierto?, del nacimiento de nuestra propia iglesia, 1844, antes, ¿cierto?, se le menciona, ¿cierto?, a esta iglesia que se le coloca una puerta enfrente, una puerta abierta. ¿Y ahí qué se refiere eso con una puerta abierta? Bueno, pues esto, según la interpretación de la teología clásica, que es una de las cuales nosotros nos basamos como iglesia, es que esta puerta abierta se refiere, ¿cierto?, a la expansión del Evangelio. Y no solamente eso, sino que también, como nosotros conocemos e interpretamos, a lo que es la entrada o la puerta abierta, ¿cierto?, de el lugar santísimo. O sea que esta iglesia ahora podía pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y no solamente eso, sino que también ahora tenía la puerta abierta para poder salir y predicar a la gente. O sea que la gente estaba abriendo la puerta de sus corazones, de sus casas, de sus iglesias para recibir el mensaje. Y eso fue lo que ocurrió en el siglo, en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX, que es donde está, ¿cierto?, sumergida, ¿cierto?, en los periodos de por lo cual está esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, que es lo que se conoce como la época del gran despertar cristiano, ¿ya? En aquel entonces, en estos siglos, siglo XVIII y XIX, empezaron a surgir diferentes movimientos misioneros y de reavivamiento y reforma y de reavivamiento espiritual, lo que se conoce como los movimientos de gran despertar religioso en el mundo. Acá, por ejemplo, aparece uno que es William Wilberforce,
que es uno de los políticos estadounidenses que estaba siendo parte de un partido y que él promovía, ¿cierto?, lo que era la abolición de la esclavitud, tanto en Europa, ¿cierto?, como en diferentes otras partes del mundo, ya especialmente en Inglaterra, él era de Inglaterra, ¿sí? Entonces, él promovió, ¿cierto? Y fue uno de los que impulsó la abolición de esclavos en toda Europa, o sea, fue un hecho tremendo y él era evangélico, ¿ya? Más adelante, por ejemplo, en 1804 y 805, se fundó lo que se conoce, ¿cierto?, como la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, o sea, la Sociedad Bíblica, ¿no? Aquella sociedad que se encarga de preservar la Biblia, de traducirla, de poder compartirla, ¿cierto?, con la gente. Gracias a ella, ¿cierto?, es que todos nosotros podemos tener una Biblia, ¿cierto?, en nuestra casa, en nuestras manos, y más de una versión, más de una Biblia, ¿cierto?, en nuestras propias casas, ya gracias a la sociedad bíblica. Surgió en este mismo periodo, ¿no? También William Carey, que fue un evangélico también que empezó a incursionar con el tema de las misiones. Ya antes no se hacía misión como ahora, ¿cierto?, como en épocas pasadas, sino que la gente estaba muy acomodada, ¿cierto?, en sus casas, iban a la iglesia y nada más. Entonces William Carey, ¿qué es lo que dijo, ¿cierto?, a la gente? No, no podemos estar así. Tenemos que salir y llegar a aquellas tribus, a aquellos pueblos que todavía no conocen de Dios. Y él se aventuró a ir a la India. Y allá formó las primeras iglesias evangélicas en la India. O sea, antes no había ningún rastro, los indios no conocían nada de Jesús, de Cristo. Y gracias a William Carey y a otros, ¿cierto?, como Mary Slessor, Robert Moffat, y otros, ¿cierto?, como Joseph Wolf, que fueron personas que fueron a Asia, al Oriente, empezaron a predicar, ¿cierto?, de Cristo en diferentes lugares donde no había llegado el Evangelio antes, ¿sí? O sea, gracias a ellos, ¿cierto?, se incursionó en lo que fue el movimiento de las grandes misiones, así se llama, ¿cierto?, lo que ellos comenzaron. Ahora, esa iglesia, ¿cierto?, fue perfecta para Jesús, la encontraba perfecta, era una iglesia, ¿cierto?, que salía a predicar, que hacía la misión, que tenía cierto amor por el otro, incluso muchos misioneros en aquel entonces murieron o dieron la vida, ¿cierto?, en el terreno, por predicar, ¿cierto?, la palabra y dar a conocer a las personas, ¿cierto?, de diferentes lugares, la palabra de Dios, ¿ya? Pero aparece, ¿cierto?, la séptima iglesia, la última, que corresponde a nuestro tiempo, la iglesia de la Odisea, ¿no? La iglesia de la Odisea, ¿cierto?, es la iglesia que corresponde entre el periodo de 1844 hasta la segunda venida de Cristo, o sea, nosotros. Este mensaje, ¿cierto?, que es para la iglesia de la Odisea, es también para nosotros que estamos aquí, para tú que nos estás viendo. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia de la Odisea? Mira, acá ustedes pueden ver la iglesia, ¿cierto? Bueno, el terreno de la Odisea, el, el lugar específico también donde es enviado, ¿cierto?, este mensaje, lleva correlación con el tiempo en el cual nosotros vivimos. Miren, acá como ustedes pueden ver, esto es como un camino, ¿cierto? El camino que tiene ahí, ven los pilares, ¿cierto?, que están todavía, ¿cierto?, en pie, algunos muros, ¿cierto?, que están destruidos, algunas rocas que quedaron ahí, ¿cierto?, sueltas de la Odisea. Resulta que la Odisea, ¿cierto?, fue destruida en el año 60 después de Cristo por un gran terremoto que hubo, fue destruida. Eh, y el Imperio Romano, que era quien gobernaba, ¿cierto?, aquella región, ofreció su ayuda a la Odisea, al pueblo de la Odisea para reconstruir el pueblo, ¿no?, para poder reconstruir la ciudad. Entonces, los habitantes de allá del pueblo dijeron, no, lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta. Ya piensa que ellos eran ciertos griegos que vivían en Turquía, entonces como que tenían igual un poco de recelo por los romanos, ¿no? Querían hacer las cosas a su pinta, siendo que los romanos eran quienes tenían las mejores construcciones, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, se mantienen en pie, muy bonitas esculturas, muy bonitos edificios, tenían uno de los mejores arquitectos, ¿cierto? Ellos dijeron, no, queremos hacerlo con nuestra propia mano. Nosotros vamos a reconstruir la ciudad como nosotros queremos y no queremos que el Imperio Romano meta mano acá. Ya, perfecto. Y el problema es que obviamente quedaron algunas cosas mal construidas, ¿cierto? En la Odisea. Quedó como todo chueco, las calles, ¿cierto? Es por eso que después vinieron otros terremotos y la ciudad después quedó destruida, ¿cierto? No se pudo repoblar por lo mismo, porque todas las murallas cayeron, todas las casas, ¿cierto? Y edificios fueron destruidos, como pueden ver. Eh, y esto representa también la iglesia de hoy en día, ¿no? Que es orgullosa, que no acepta la ayuda, ¿cierto?, de Dios, en este sentido, ¿cierto? Y que, y que también tiene otra particularidad, mire. Acá, por ejemplo, está el mensaje que se le da a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17, dice lo siguiente. Jesús le habla a la iglesia, yo conozco a tus obras,
que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Así que porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, miren qué tremendo Dios. Jesús, ¿cierto? Es bien enfático. Le habla de manera dura, ¿cierto? A la iglesia de la Odisea, a nosotros. Recuerden que esta iglesia, los hermanos que vivían allí, eran igual que los habitantes, eran orgullosos, querían hacer las cosas a su pinta, pero al final surgía todo mal, ¿no? Entonces, es por eso que ellos tuvieron problemas en la reconstrucción, ¿cierto? De la ciudad, del pueblo, y también así tenían problemas con la iglesia, ¿no? Ellos eran orgullosos, no aceptaban la ayuda de los apóstoles, de los primeros padres de la iglesia, y Jesús les dice, yo conozco que ustedes son fríos, no son fríos ni calientes, sino que son tibios, que es peor, ¿ya? No sé si ustedes han probado alguna vez agua tibia, ya imagínense, cuando uno está con mucho calor, está transpirando, ¿cierto? Está bajo el sol, lo único que quiere, ¿cierto? Es un vaso de agua, ¿cierto? Un vaso de agua bien fría, ¿no? Para poder refrescarse. Imagínate que te den un vaso de agua tibia. Oh, terrible, ¿no? Horrible, ¿no? Es peor. Eh, yo siempre cuento esta anécdota. Yo fui a Brasil para un campo en el año 2014 y resulta que allá, no es por hablar mal de los brasileños, ¿cierto? A mí me encanta la cultura de Brasil, es mi sueño vivir allá, ¿cierto? Las personas que son brasileñas saben que yo tengo una alta estima por ellos, tengo muchos amigos, ¿cierto? Y los quiero. Eh, pero resulta que allá en Brasil, justo el lugar donde nosotros estábamos, era un lugar plano, allá donde habíamos hecho el campo, el Parque Dupiao, el Parque del Jinete, que es un parque grande, pero era plano, plano, no había árboles, no había nada. Entonces, todo el día te llegaba el sol, todo el día, o sea, imagínense, allá en Brasil que hace un calor terrible, de más de 30 grados en verano, ahí estábamos nosotros y todo el día llegaba el sol, todo el día llegaba el sol, oh, era terrible. Y lo único que uno quería era tomar agua, ¿cierto? Refrescarse con agua, ¿no? Entonces uno iba al baño y el problema es que allá en Brasil, con mucho respeto, el problema es que allá tienen un sistema medio extraño, ¿no? Acá, por ejemplo, mi madre que está acá, ¿cierto? Y las personas que saben que son del sur, sabemos que, saben que el agua se saca de napas subterráneas, ¿no? Y bajo ciertas capas, ya bajo 5 7 8 10 metros de la tierra, el agua, ¿cierto? Está fría, porque la tierra ya se enfría, ¿no? Ya las primeras capas, ¿cierto? Está caliente, pero más abajo está frío. Entonces, nosotros hacemos túneles, ¿cierto? Hacia abajo para poder sacar el agua. Entonces el agua sale fría, ¿no? De las napas subterráneas, sale rica, ¿no? Agradable. Pero el problema es que los brasileños no sacaban agua de tan profundo, sino que más arriba sacaban agua. Y ellos tenían canales, ¿cierto? Conductos, cañerías, y las cañerías las tenían muy arriba. Estaban apenas a un metro o a 2 metros de bajo tierra, bajo la superficie de la tierra. Entonces, obviamente, si hacía tanto calor, si la tierra se calentaba, también se iba a calentar el agua que estaba dentro de las cañerías. Y además, ellos utilizaban pozos, pero estos pozos estaban sobre la tierra, o sea, estaban al aire. Entonces el agua pasaba por la tierra y después subía, ¿cierto? A unos tanques que estaban, ¿cierto? En el aire. Y allí les llegaba el sol todo el día. O sea, imagínense qué terrible. Entonces uno abría la llave y salía agua tibia, agua caliente. Oh, y era terrible. Entonces, por más de que uno diera la llave y que dejase, ¿cierto? El agua corriendo, seguía saliendo tibia porque estaba constantemente llegándole el agua, le estaba llegando constantemente el sol, ¿no? El calor del sol. Entonces era terrible, ¿no? Sin menospreciar, ¿cierto? A mis amigos brasileños, ¿no? Pero eso era una experiencia que yo pasé y no, terrible. Es muy desagradable. De la misma manera, ¿cierto? Dios dice, ¿cierto? Jesús dice a esta iglesia que ellos son tibios. Y no hay nada peor. O sea, mejor que sean fríos o que sean calientes, pero no tibios. Porque dan ganas de vomitar. Ustedes si toman agua, ¿cierto? Tibia, la escupen inmediatamente, ¿no? La vomitan, la echan, la expulsan, ¿no? Porque no es saludable. Entonces, esto ocurría con la iglesia de la Odisea y con el pueblo en general. Miren, ¿saben ustedes que allá en la Odisea, el agua de la Odisea, la sacaban de un pueblo que estaba cercano, que estaba, ¿cierto?, a unos kilómetros, a unos 5 kilómetros, que estaba en Hierápolis, que ustedes pueden verla acá. Muy bonito. Y Hierápolis tenía fuentes de agua, pero el problema es que recuerden que esa parte de Grecia, de Turquía, había muchos volcanes.
Entonces, la lava, ¿cierto?, que estaba bajo la tierra también calentaba la tierra y también, por lo tanto, las fuentes de agua. Entonces, allí en Hierápolis habían diferentes, eh, ¿cómo decirlo?, como lagunas, pero lagunas que hervían por el calor que había bajo ella, porque era lava, ¿cierto?, que recorría también bajo la tierra. Entonces, la gente de Decápolis, o sea, de la Odisea, perdón, de la Odisea, sacaba su agua de Hierápolis. Entonces sacaban el agua, ¿cierto?, de las lagunas, de los ríos que corrían por ahí, ¿cierto?, de los estanques que habían. Entonces sacaban el agua, pero tibia. Y como lo sacaban por canales, ¿cierto?, por cañerías que estaban a ras de piso en la superficie, el agua de forma natural se iba calentando. Entonces cuando iban a sacar agua, el agua estaba tibia. ¿Sí? O sea, terrible. Esto describe tanto la parte, ¿cierto?, física de la iglesia, como también su parte espiritual. Y es lo que nos ocurre también a nosotros hoy en día, de que nosotros somos tibios, y hay que reconocerlo. A veces nosotros somos como la iglesia de la Odisea, la mayoría de las veces, ¿cierto?, lo somos, que creemos que estamos bien, que no nos falta nada, que nos sabemos todo, ¿cierto? Las sabemos todas, ya no hay nada nuevo que aprender, y que no aceptamos la ayuda, ¿cierto? No, ¿qué tenemos que aprender de las otras iglesias? Ya sabemos todo acerca de Dios, ya hicimos todo lo posible por nuestra mano, así que no tenemos que hacer nada. Lo mismo que ocurría, ¿cierto?, con los habitantes de la iglesia de la Odisea, ¿no? Estamos convirtiendo en seres tibios, que están tanto fríos y calientes, o sea, somos tibios, que somos fríos por una parte, no cumplimos la misión, no somos amigables, ¿cierto? No predicamos la palabra, pero por otra parte también somos enérgicos, nos gusta, ¿cierto?, compartir, ¿cierto?, ahí comer, juntarnos, pero medio, medio. Ni tanto una cosa ni tanto lo otro. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, ¿cierto?, ocurre y pasa con nosotros. Yendo, ¿cierto?, a otra sección, Apocalipsis 12, ahí también se habla acerca de una lucha, la lucha que la cual nosotros vivimos hoy en día. ¿Ya? Tanto la iglesia como la Odisea, ¿cierto?, y Filadelfia, muestran los cristianos que van a ver en el último tiempo, el tipo de iglesia que va a haber. Sí, esperamos, ¿cierto?, que nosotros nos encontremos y nos encontremos sin reproche, ¿cierto?, sin ningún problema, como la iglesia de Filadelfia, ¿no? Tibio, ¿cierto? Con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, como lo hacía la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 12, si me acompañan para allá, Apocalipsis 12 habla acerca de la guerra entre el dragón y el hijo, ¿cierto?, de la mujer, ¿no? Ya cumpliendo la profecía que aparece desde Génesis 3:15, aparece esta lucha entre la mujer y el dragón y su hijo, ¿no? Entonces aparece, ¿cierto?, esta imagen, esta visión que tiene Juan, que recibe ahí en Apocalipsis 12, sobre una mujer vestida, ¿cierto?, con el sol, posada sobre la luna, que tiene 12 estrellas o 10 diademas en su frente, y que está, ¿cierto?, por dar a luz, es que está embarazada. Eh, y esta imagen obviamente representa a la iglesia cristiana, ¿no? El hijo que va a tener, ¿cierto?, es Cristo, ¿cierto? Es el nacimiento de la iglesia de Cristo, ¿no? Y que está siendo perseguida, ¿cierto?, o atormentada por el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, que quiere devorarse a su hijo, ¿cierto?, que quiere matarla. Entonces se ve esta imagen, ¿no? Mira lo que dice acá, Apocalipsis 12, versículo 17. Se habla, ¿cierto?, acerca de esta señal, ¿cierto?, de que la mujer tiene al bebé, ¿cierto?, de que Dios recupera, ¿cierto?, y cuida al bebé, y el dragón, al no poder ya haber fallado, ¿cierto?, al tratar de hacer caer, ¿cierto?, a Jesús, de haberlo matado, Jesús resucita, ¿cierto?, y asciende al cielo para recuperar su trono, ¿cierto?, y ser coronado, ¿cierto?, como el rey del universo, como quien gobierna, ¿cierto?, sobre todo y tiene poder sobre el pecado y sobre la muerte ahora. El dragón, ahora, ¿qué es lo que hace? Pone su mirada, ¿cierto? Y se enfoca en la mujer, ¿no? En la iglesia. Entonces, acá dice, ¿cierto? La persigue, ¿cierto? La persigue por el desierto. eh, y qué es lo que dice Apocalipsis 12, versículo 17? Dice lo siguiente: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue, ¿cierto?, a hacer guerra contra ella y contra los descendientes o los hijos de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren estos detalles. Se va a hacer guerra contra la mujer, y no solamente contra ella, sino contra los descendientes y los otros hijos de la mujer, o sea, contra los descendientes de la primera iglesia cristiana, que somos nosotros, ¿no? Entonces el dragón empieza a hacer la guerra, ¿no? Le empieza a hacer frente, empieza a perseguir, ¿cierto? Tratando de devorar, de comer, de hacer caer a los hijos de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, fíjense bien, ahora, ¿cierto? Hay muchas religiones, hay muchas iglesias, denominaciones por ahí, ¿ya?
Pero acá el dragón se enfoca solamente en hacerle guerra, en perseguir a esta iglesia, a estos cristianos, a estos hijos de Dios que tienen estas características importantes, que tienen los mandamientos de Dios y que también tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, para identificar si nosotros estamos dentro de la iglesia correcta o no, si somos realmente hijos de Dios. Eh, Aquí hay varios detalles que tenemos que ver, darnos cuenta, ¿no? Que primero estamos siendo perseguidos por el dragón, que guardamos los mandamientos de Dios y que tenemos el testimonio de Jesucristo. ¿Ya? Si hoy día no enfrentamos pruebas, ¿cierto? Si el enemigo no nos está tratando de hacer caer, preocupémonos, porque eso significa que Él ya nos tiene en su mano. Ya muchas veces nosotros decimos, escuchamos hermanos de iglesia, hermanas que dicen, tengo tan problema, ¿cierto? Por esto, ¿cierto? Me hacen burla, ¿cierto? Por ser parte de la iglesia. Pareciese cierto que ser cristiana, ¿cierto? Me juega en contra. Y muchas otras cosas, que el enemigo está constantemente atacándonos, ¿cierto? Con enfermedades, con problemas, con deudas, ¿cierto? Con tentaciones, con pecados. Y así el enemigo está tratando de molestarnos, de hacernos caer. Eso significa que somos pueblo, ¿cierto? De Dios, somos hijos suyos, y que el enemigo quiere hacernos caer porque somos valiosos para Dios, ¿ya? Ahora, si no recibimos tentaciones, si el enemigo no nos molesta, si estamos bien, tranquilos, viendo un cristianismo tranquilo, light, ahí tenemos que preocuparnos, porque significa que nosotros ya estamos en la mano de Satanás, porque él ya nos tiene, él se va a preocupar de atacar a quienes, cierto, están siendo fieles a Dios, y a quienes no, él no se preocupa, porque ellos van y recurren a él, con lo que es el espiritismo, ¿cierto? Con las apuestas y con muchas otras cosas. ¿Ya? Y estos otros dos detalles y sellos distintivos del pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Miren, los sellos eran utilizados tanto en el pueblo, los tiempos antiguos, ¿cierto? En los diferentes pueblos antiguos, como en los pueblos de ahora, ¿cierto? En la notaría, ¿cierto? En las empresas, para identificar algo. Acuérdense, por ejemplo, cuando se enviaban cartas, cuando un rey, cuando alguien importante o una persona tal enviaba una carta, él le colocaba un sello, ¿cierto? Calentaba, ¿cierto? Un poco ahí lo que tenía y encima colocaba su sello y quedaba plasmada la marca. Entonces, ese sello, ese dibujo, esa imagen o ese nombre que estaba allí, era la firma de aquel entonces. ¿Sí? Es como cuando ahora uno va a la notaría y le ponen un sello, o cuando hay diferentes empresas que tienen marcas de agua, ¿cierto? Cualquier cosa. Eso se utilizaba, ¿cierto? Antes y se utiliza ahora para identificar algo que viene de la mano o procedencia de alguien, ¿no? Entonces, sabemos que en el último tiempo Dios va a sellar a sus hijos, a su pueblo, con, con estas características. Y uno de los sellos del pueblo de Dios en el tiempo del fin es que ellos guardan los mandamientos de Dios. ¿Ya? Dios sella con sus mandamientos, hoy son sellados, ¿cierto? Por su fidelidad al guardar los 10 mandamientos de Dios. Ese es uno de los sellos, lo dice la Biblia. No es que lo diga yo, ¿cierto? Lo dice la propia Biblia, ¿no? Según lo que leímos recién. Importante. ¿Ya? ¿Qué más? Otro sello, ¿cierto? Es, bueno, acá, ¿cierto? Revolvemos, ¿cierto? Hay muchas personas que dicen, no, pero es que los 10 mandamientos fueron abolidos cuando Jesús vino, cuando Él murió en la cruz, limpió nuestro cuerpo, limpió nuestros pecados, entonces ahora, y eso es algo muy terrible, lo que se conoce como la teología de la impecabilidad. O sea que nosotros somos salvos y una vez salvos, siempre salvos. O sea que ahora nosotros ya no podemos pecar por ninguna manera. Ya hay cristianos que creen eso, que se bautizan y que ya no pecan, no tienen posibilidad de pecar, que creen que son como Jesús ahora y han alcanzado cierto grado máximo de ser santos. La Biblia no enseña en ningún lado eso, o dice cierto que Jesús con su muerte y con su sangre cierto abolió los mandamientos, no, sino él mismo cierto los cumplió y sus discípulos lo hicieron y también los discípulos llamaron a guardar los mandamientos también. O sea, ¿qué mundo sería el de hoy cierto sin mandamientos, sin leyes? Eh, Peor de lo que estamos ahora, ¿no? Ya que los mandamientos o leyes civiles que tenemos hoy en día están basados también en la ley de Dios, ¿no? El no robar, ¿cierto? El no dar falso testimonio, el no, ¿cierto? El no matar. Son leyes que nosotros practicamos, ¿no? Y que varias sociedades tienen consideradas como leyes, ¿cierto? Fundamentales, ya porque vienen de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que dice, ¿cierto? Romanos 3, capítulo 3, versículo 31, ¿no? Ante esta pregunta, ¿no? No, es que los mandamientos ya fueron abolidos, ya no existen los mandamientos, ya no hay que guardarlos.
Pablo recibe esas mismas preguntas, esas mismas críticas, esos mismos comentarios. ¿Qué es lo que dice? Él dice, luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. O sea, que por la fe nosotros confirmamos la ley. Podemos ver, ¿cierto?, que la ley a través de la fe nos puede llevar a un mejor lugar, que la ley, ¿cierto?, es la voluntad de Dios para nuestra vida, y también, ¿cierto?, es la regla de conducta, de hábitos, ¿cierto?, que Él quiere que nosotros tengamos. Nosotros somos salvos no por la ley, sino por fe, ¿cierto?, por gracia, pero en agradecimiento nosotros guardamos la ley, ¿cierto? Por amor, ¿cierto? Guardaréis mis mandamientos, dice, ¿cierto? Acá en Juan capítulo 14, versículo 15, si me aman, guardarán mis mandamientos. Eso es lo que dice Jesús, o sea, si amamos a Jesús, si queremos demostrar que amamos a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos, ¿sí? Si tú dices que amas a Jesús de todo corazón, de que tú le sirves, pero no guardas sus mandamientos, entonces eres un hipócrita, derechamente. Porque alguien que ama, ¿cierto?, a Jesús, guarda, ¿cierto?, los mandamientos que él hizo, que él creó por nuestro bien. Acá otra cita. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice lo siguiente. Porque en todo han sido endurecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes, hasta no faltarles ningún don, mientras se espera la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Acá, ¿cierto?, Pablo habla acerca de los dones. En el libro de Corintios, ¿cierto?, él habla harto acerca de los dones, ¿cierto?, de los dones del Espíritu, los frutos que da el Espíritu, ¿ya? Los dones. ¿Cómo reconocer una iglesia que es realmente verdadera, que es una iglesia, ¿cierto?, que sigue a Jesús y que tiene la aprobación de Dios? Bueno, que esta iglesia primero tiene que tener dones. ¿Qué son los dones? Son regalos. Dolón, la palabra en griego significa regalo. Son regalos que Dios nos da, ¿cierto?, que el Señor Jesús nos da. Y son ciertas aptitudes, habilidades, ¿cierto?, como el amor, el cariño, ¿cierto?, el don de la enseñanza, el don del apostolado, el don, ¿cierto?, de la amabilidad, de la compasión. Son dones que el Señor coloca en nuestro corazón con su Santo Espíritu para que así nosotros podamos hacer bien la obra. Entonces, mientras esperamos al Señor Jesús, nosotros recibimos sus dones para poder impartirlos entre los hermanos y también entre las personas que todavía no lo conocen, ¿no? El amor, el cariño, ¿cierto?, la temperancia, la paciencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, al pueblo remanente, al pueblo fiel, al pueblo, a la iglesia de Dios, a la verdadera, ¿cierto?, Eh, al verdadero pueblo de Dios, Jesús le va a dar sus dones, sus regalos, ¿ya? Y uno de estos dones, aparte de lo que ya mencioné, es el testimonio de Jesús o la fe de Jesús, que ya mencionamos. Entonces, acá Apocalipsis 19, versículo 10, menciona qué significa este don, este regalo, ¿no? El testimonio de Jesús, ¿qué es? Acá Juan menciona, ¿cierto?, y comenta de que él estaba en cierta situación y él dice lo siguiente, yo me postré ante sus pies, ante un ángel, para adorarle. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, ahí mismo el ángel le explica a Juan, ¿cierto? Y Juan nos explica a nosotros a través de su libro, a través de Apocalipsis, qué es el testimonio de Jesús, qué es el testimonio, ¿cierto?, de Jesús, la fe de Jesús. Él dice, es el espíritu de profecía. O sea, uno de los dones distintivos que va a tener, ¿cierto?, la iglesia del tiempo del fin es este, el espíritu de profecía, el don de la profecía. Y yo le pregunto a mis queridos amigos, hermanos, ¿nosotros tenemos el don de profecía? Claro que sí. Claro que sí, nosotros somos una iglesia profética que nació gracias a un movimiento que iba, ¿cierto? Que se surgió gracias al estudio de la Biblia, ¿cierto? Con eh, William Miller, ¿cierto? Y también los otros líderes, ¿cierto? Como James White, Uriah Smith, Hiram Edson, Joseph Bates y muchos otros pioneros que fundaron la iglesia en base a puros principios bíblicos. El pueblo de la verdad, el pueblo del libro abierto, así es como se le conocía a los adventistas antes de que ellos recibiesen nombre, porque eran personas que estudiaban la Biblia asiduamente. Por ejemplo, John Andrews, ¿cierto? John Elvin Andrews, que es uno, ¿cierto?, de los más destacados pioneros, uno de los primeros misioneros enviados, ¿cierto?, a Europa, al mundo en sí, a Europa. Saben que él tenía, ¿cierto?, la habilidad de poder repetir pasajes de la Biblia. Tremendo. Él casi se sabía la Biblia de memoria. Una vez le preguntaron si es que él podía, ¿cierto?, recitar toda la Biblia de memoria, y él dijo que más o menos el Antiguo Testamento podría, pero el Nuevo ahí podría tener alguna dificultad, pero él cuando predicaba,
no necesitaba, ¿cierto?, nota ni nada de eso, sino que él tenía todos los versículos en su mente. Entonces, él iba predicando y él le decía, hermanos, vamos a este versículo. Y iba al versículo y era justo el versículo que él quería. Y él se sabía, ¿cierto?, casi toda la Biblia de memoria. O sea, imagínense qué tremendo, un joven pionero tremendo. Muy diferente a lo que tenemos hoy en día, ¿no? A los jóvenes que tenemos hoy en día que casi nunca abren sus Biblias, que apenas se aprenden el versículo de memoria el día sábado, ¿sí o no? Eso me da culpa, ¿no? Eh, pero estos son los dones que el Señor, ¿cierto?, da, ¿cierto?, a su pueblo. Y uno de estos dones distintivos es el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía significa que este pueblo del fin va a tener el Espíritu Santo, ¿cierto?, para poder estudiar las profecías. Hay cierto rechazo, miedo referente a las profecías. Por ejemplo, los libros de Daniel y Apocalipsis son algunos libros prohibidos. Hay algunas religiones o iglesias que no leen, no estudian, ¿cierto?, estos libros. O que los estudian pero no los comprenden. Entonces, no, como que los leen una y otra vez y no encuentran lógica en ellos, ¿cierto? No lo pueden entender. En cambio, nosotros estamos aquí estudiando el espíritu de profecía, estamos estudiando el misterio de la profecía, porque creemos que Dios nos ha dado, ¿cierto?, su espíritu, nos ha dado este don que es el espíritu de profecía, el poder de poder comprenderlo. Y también nos ha dado, ¿cierto?, este don manifestado en una persona que es Ellen White, y también en muchas otras personas que van a venir después, otros profetas que se van a levantar, que van a tener visiones, sueños, como dice Joel 2:28 y que van a predicar, ¿cierto? Van a ayudar, ¿cierto?, a la conclusión de la predicación del Evangelio en este mundo, ¿no? Nosotros somos aquel pueblo que puede anunciar a la gente lo que va a venir, sabemos lo que va a ocurrir en estos eventos finales, sabemos que todo lo que está ocurriendo está bajo la profecía y que el Señor está revelando estos misterios a sus hijos. Amén. Entonces, nosotros podemos decir que somos la iglesia con toda autoridad, somos la iglesia de Dios, el pueblo remanente en este último tiempo, porque la iglesia adventista del séptimo día guarda los mandamientos de Dios, es una de las únicas iglesias que guarda todos los 10 mandamientos, y especialmente el sábado, ¿cierto? Que es un mandamiento que muchas personas tienen recelo, muchas iglesias cristianas que no pueden guardar todos los otros mandamientos menos este, y que también tenemos el Espíritu, pero decía que tenemos la habilidad del don del Espíritu, ¿cierto? El regalo de Dios de poder estudiar, ¿cierto?, las profecías. Para ir terminando, en Apocalipsis, el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 14, si me acompañan, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12. Se menciona también un evento profético, que nosotros lo conocemos como el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Vamos a leerlo. Esto es algo que nosotros como adventistas debiésemos saberlo de memoria, ¿no? Debiésemos saber ciertos mensajes de los tres ángeles de memoria, o al menos saber de qué trata, ¿no?, cada uno de los mensajes. Lo vamos a leer, recitar, porque esto es un texto que a nosotros nos encanta, que incluso en la misión de nuestra iglesia, tú cuando vas a alguna asociación, ¿cierto?, a alguna cierta iglesia, este versículo está plasmado, está escrito allí, y en la misma misión de nuestra iglesia, nuestro propósito objetivo, está allí citado este versículo, estos pasajes. Dice así: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda tribu, lengua, nación y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel les siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y el tercer ángel les siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquí, miren, fíjense nuevamente, versículo 2. Aquí está la paciencia de los santos, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, que ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este pasaje lo debemos saber de memoria. Podemos ver acá entonces la misión que se le da, ¿cierto?, al pueblo remanente. Recuerden que ángelos, acá la palabra que aparece acá, es enviado. Entonces, si leemos este pasaje, debemos ver, ¿cierto?, acá, vi en medio del cielo a un enviado, a un mensajero, ¿sí? No un ángel como nosotros creemos, ¿no? No un ángel, ¿cierto?, así con alas, ¿cierto? Puede aplicarse, pero para otras cosas. Recuerden que el libro de Apocalipsis es simbólico. Entonces, quizás cuando Juan vio esto, no vio a un ángel literal, sino que vio a los mensajeros de Dios en el tiempo del fin,
predicando el mensaje, predicando estos 3 mensajes de parte de Dios. El primero era, ¿cierto?, adorar a Dios y temerle, ¿cierto?, dándole la gloria, ¿cierto?, porque la hora de su juicio ha llegado. Ya muy simple, muy fácil. El primer mensaje es ese, a volver a Dios, adorarle, tenerle temor y considerar, ¿cierto?, que el juicio ha comenzado. Ya ese es el mensaje que nosotros tenemos. El segundo, ¿cierto?, mensaje que tenemos que predicar es que ha caído Babilonia. O sea que Babilonia ha sido ya derrotada, que está, ¿cierto?, por morir, por ser destruida. ¿Ya? Y el tercer mensaje es que va a ser colocada, ¿cierto?, la marca, ¿cierto?, de la bestia, sobre todos aquellos que la adoran, que le siguen, ¿cierto?, y que también ellos, ¿cierto?, van a sufrir el fuego y el azufre que ha sido destinado para la bestia, para el dragón, eh, y que van a sufrir, pero aquellos que no, ¿cierto?, van a recibir el sello de Dios y van a ser cuidados, protegidos, ¿cierto?, y van a poder vivir, ¿cierto?, una vida nueva, completamente, ¿cierto?, llena de paz, de amor y felicidad, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Esos son los 3 mensajes que nosotros tenemos que anunciar en este tiempo. Anunciar que la obra, ¿cierto?, la obra del Señor ha comenzado, que tenemos que temerle a Dios, ¿cierto?, adorarle, que Babilonia ha sido destruida, ¿cierto?, que va a ser destruida, que ya perdió la gran bestia, ¿cierto?, Satanás, que está detrás, ¿cierto?, el anticristo, va a ser derrotado y que llamar la atención a que la gente que no adore a la bestia, sino que adore a Dios creador, para que no reciba, ¿cierto?, su marca. El propósito, ¿cierto?, de esto es que nosotros nos encontremos dentro de los santos, que seamos el pueblo santo de Dios. ¿Y qué características, cierto, debe tener? ¿Cómo podemos ser santos? Simplemente haciendo esto, que aparece acá. ¿Cómo podemos ser apartados, cierto? ¿Cómo podemos ser protegidos del mal? Guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio y la fe de Jesús. Estudiando su palabra, estudiando las profecías. Esa es nuestra misión, mis queridos amigos, hermanos. Como iglesia bendita del séptimo día. Nosotros somos la iglesia profética, llamada en el último tiempo, erigida en el último tiempo. Somos la iglesia de la Odisea, que está muchas veces tibia, ¿cierto? Está ahí vacilando, está, ¿cierto?, muy acomodada, ¿cierto?, orgullosa de sí misma, sin hacer la misión. Que dejemos de estar en ese estado tibio, ¿cierto?, de tibieza espiritual, y que salgamos a predicar y a cumplir la misión que se nos encomienda, ¿cierto?, que es el predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y ser un pueblo santo, que guardemos los mandamientos de Dios, que tengamos su fe, que aprovechemos el Espíritu de profecía, que estudiemos la palabra de Dios, para así también prepararnos para su segunda venida. Así que eso, mis queridos hermanos, preparémonos para la segunda venida, ¿cierto? Y prediquémosla con fuerza, porque esa es nuestra misión. Que Dios les bendiga.